Anoche México volvió a caer. 2-3 contra Inglaterra, en el Estadio Azteca, en los octavos de final, y con esa derrota se apagó otra vez el mismo sueño de siempre. Ese es el marcador. Esa es la verdad. Pero esta historia no empezó anoche. Porque lo que pasó ayer no fue una eliminación cualquiera. Fue el último capítulo de una historia que lleva medio siglo repitiéndose. La misma barrera, el mismo dolor, el mismo otra vez será. Mundial tras mundial. Le llaman la maldición del quinto partido. Ese partido que México sueña con jugar y que, una y otra vez, se le queda a un paso. Y anoche, en su propia casa, con el Azteca lleno, este país volvió a quedarse a ese mismo paso. Y te voy a guardar para el final el dato que amarra estos 50 años. Porque hay una sola condición que, en toda la historia de los mundiales, le ha abierto a México la puerta del quinto partido. Una sola. Y anoche esa condición estaba puesta sobre la mesa, y aún así la puerta no se abrió. Aguántame, porque cuando entiendas cuál es, esta eliminación te va a saber completamente distinta. Hoy no te vengo a hablar del error en la defensa ni del penal. Hoy te vengo a contar medio siglo de un país que se enamora cada 4 años, que lo cree con toda el alma, y que cada 4 años vuelve a aprender a levantarse. Porque hay maldiciones que duelen, y hay pueblos que, aún así, nunca dejan de creer. Primero, para que nadie se pierda, déjame explicarte qué es el famoso quinto partido. En un mundial, para llegar a lo grande, un equipo juega 3 partidos en la fase de grupos. Si avanza, juega el cuarto, los octavos de final. Y si gana ese cuarto, apenas ahí llega al quinto partido. Los cuartos de final. La antesala de la gloria. Para casi cualquier potencia, el quinto partido es un trámite. Para México, es un sueño. Un sueño que con los años se convirtió en la obsesión de todo un país. Porque el quinto partido no es un juego más. Es la frontera invisible que México no logra cruzar. Y aquí está el corazón de toda la historia. México ha ido a los mundiales una y otra vez. Ha tenido grandes generaciones, grandes jugadores, aficiones de ensueño. Pero cuando llega el cuarto partido, el de los octavos, algo pasa. La barrera aparece. Y el sueño se rompe justo ahí, a un solo partido de la gloria. Anoche pasó exactamente eso. Otra vez. Y para entender por qué duele tanto, tenemos que regresar el reloj 50 años. Hasta la última vez que este país de verdad tocó el quinto partido. Y no te va a sorprender dónde fue, porque fue justo aquí, en esta misma casa. Vámonos hasta 1970. El primer Mundial de México como anfitrión. Un estadio azteca recién estrenado, el país entero de fiesta, y una selección que hizo lo que nunca antes había hecho, llegar al quinto partido. Los cuartos de final. Por primera vez en la historia, México estaba entre los 8 mejores del planeta. Ahí se topó con Italia, una de las grandes, y cayó. Pero no importó tanto el resultado. Importó que, por primera vez, México había cruzado una frontera. Había tocado la gloria con la punta de los dedos. Y toda una generación creció pensando que ese era apenas el comienzo. 10. Oye, antes de seguir, te regalo el kit del Mundial, completamente gratis. Escanea el código en pantalla y descárgalo. Seguimos. 16 años después, en 1986, el Mundial volvió a México. Y volvió a pasar la magia. Otra vez en casa, otra vez el Azteca de bandera en bandera, otra vez la selección metiéndose al quinto partido. Aquella fue la generación de Hugo Sánchez, de Manolo Negrete y aquel golazo de media tijera que le dio la vuelta al mundo, del estadio entero haciendo la ola frente a todo el planeta. Esa vez México llegó a los cuartos de final y se midió contra Alemania. Empataron. Y todo se decidió desde el punto de penal. Y ahí, en la lotería de los penales, se acabó el sueño. México quedó, una vez más, en el quinto partido. Sin poder cruzar al sexto. Pero fíjate bien en algo, porque es clave para todo lo que viene. 1970. 1986. Las dos únicas veces en toda la historia que México ha jugado un quinto partido. Guárdate ese detalle, porque más adelante te va a explicar toda esta maldición de una forma que no habías escuchado. Porque desde aquella noche de 1986, con aquella generación dorada, México no ha vuelto a pisar un quinto partido. Ni uno solo. Han pasado 40 años. Toda una vida. Y en el camino,
Esa espera se convirtió en algo mucho más doloroso, se convirtió en un patrón. Porque a partir de los años 90, México empezó a clasificarse a todos los mundiales. Siempre presente, siempre con la ilusión intacta. Y empezó a superar la fase de grupos casi siempre. Pero justo ahí, en los octavos, en ese cuarto partido, se levantaba el muro. Una y otra vez. Y esto es lo que le puso nombre a la maldición. El 94, en Estados Unidos, México llega a octavos, empata con Bulgaria, y cae en penales. Fuera. El 98, en Francia, México iba ganando en octavos contra Alemania, y Alemania lo remontó. 2-1. Fuera otra vez. El 2002, quizá el más doloroso de todos, octavos contra Estados Unidos, el rival de la frontera, y una derrota 2-0 que en México todavía cuesta nombrar. El 2006, octavos contra Argentina, un partidazo que se fue al tiempo extra, y un golazo desde lejos que nos dejó fuera cuando estábamos a nada. El 2010, otra vez Argentina, otra vez octavos, otra vez de regreso a casa. El 2014, en Brasil, aquel partido contra Holanda que México tenía controlado, hasta que en los últimos minutos todo se derrumbó. Aquel no era penal que se volvió el grito de dolor de toda una generación. Y el 2018, en Rusia, México ilusiona al mundo ganándole a Alemania, y otra vez cae en octavos, esta vez contra Brasil. ¿Los cuentas? 7 mundiales seguidos, del 94 al 2018. 7 veces llegando al mismo cuarto partido. Y 7 veces cayendo justo ahí, a un paso del quinto. 7 despedidas en octavos, una tras otra, como si alguien hubiera puesto un techo de cristal exactamente en ese punto. Y por si faltara dolor, en el 2022, en Qatar, México ni siquiera llegó a octavos. Se quedó en la fase de grupos, algo que no le ocurría en más de 4 décadas. Así que llegamos a este 2026 cargando medio siglo sin un quinto partido, y una herida que, en lugar de cerrarse, cada mundial se hacía más honda. Pero detrás de cada uno de esos resultados no hay una estadística fría. Hay gente. Hay una forma muy particular de sufrir que solo entiende quien ama a esta selección. Porque lo de México nunca fue perder de goleada, humillado, sin pelear. Lo de México siempre fue el casi. El estar a un minuto. El estar a un penal. El estar a un manotazo del arquero. Ir ganando y que te remonten. Llevar el partido controlado y que se te caiga en los últimos suspiros. Perder no de cualquier forma, sino de la forma que más duele, cuando ya te habías atrevido a soñar. Y ese sufrimiento se hereda. Hay abuelos que vieron el 86 y le contaron a sus hijos cómo se sentía estar cerca. Esos hijos crecieron, sufrieron el 94, el 2002, el 2014, y hoy le explican a sus propios hijos por qué se les hace un nudo en la garganta cada 4 años. 3 generaciones. La misma esperanza. El mismo golpe. Y sin embargo, aquí está lo increíble, este país nunca aprendió a rendirse. Podrías pensar que después de 7, de 8 decepciones, la gente ya no querría saber nada. Que se cansaría. Que dejaría de creer. Y pasa exactamente lo contrario. Cada 4 años, México se vuelve a pintar de verde. Cada 4 años, el Zócalo se vuelve a llenar. Cada 4 años, millones de personas vuelven a decir, con el corazón en la mano, ahora sí, este es el año. Y esa fe, que se rompe una y otra vez y una y otra vez se vuelve a armar, esa fe es quizá lo más mexicano que existe. Y por eso este 2026 se sentía distinto. Porque no era un mundial cualquiera. El mundial regresaba a México. La Copa del Mundo volvía a jugarse en casa, en el mismo Azteca donde alguna vez, hace medio siglo, todo había sido posible. La ilusión era enorme, y tenía todo el sentido del mundo. Piénsalo, las 2 veces que México había tocado la gloria fueron en casa. Y ahora la casa volvía. El escenario perfecto. La cita con la historia. 80,000 almas empujando en cada partido, la altura, el rugido del Azteca, una marea verde de norte a sur del país. Y México respondió a la altura de la ilusión. Llenó estadios, desbordó plazas, rompió récords de asistencia en las calles. Le ganó a Ecuador, hizo vibrar la fase de grupos, y llegó a los octavos con el país entero convencido de que esta, por fin, iba a ser la vez. De que en casa la maldición se iba a romper. Anoche, en ese octavo de final contra Inglaterra, estaba todo servido para hacer historia.
El estadio lleno pese a una tormenta que retrasó el partido casi una hora. La gente cantando bajo la lluvia. El sueño de medio siglo, otra vez, a un solo partido de distancia. A un partido del quinto partido. Y si crees que con el 70, el 86, las 7 eliminaciones seguidas y esta cita en casa ya tienes la historia completa, espérate. Porque falta el dato que te prometí desde el principio. Esa única condición que, en toda la historia de los mundiales, le ha abierto a México la puerta del quinto partido. ¿Y por qué anoche, teniéndola de frente, se le volvió a cerrar? Aguántame tantito, porque es justo esto lo que le da sentido a estos 50 años. Regresemos a anoche. Al Estadio Azteca, bajo la lluvia. 80,000 personas que aguantaron una tormenta eléctrica completa con tal de no perderse la cita. El país entero, otra vez, pegado a la pantalla. Otra vez creyendo. Otra vez con el corazón en la garganta. Y el partido tuvo de todo. México se fue abajo, peleó, descontó, empujó. La afición no se cayó ni un segundo, ni siquiera cuando el marcador se puso cuesta arriba. Hasta el final, con todo en contra, este país siguió empujando por ese quinto partido que lleva medio siglo persiguiendo. Pero cuando sonó el silbatazo final, el marcador decía lo de siempre. 2-3. Y México, otra vez, se quedaba en los octavos. Otra vez en el cuarto partido. Otra vez a un solo paso. La misma barrera de 1994, la misma del 2002, la misma del 2014, apareciendo puntual, 50 años después, en la misma casa donde alguna vez no existió. Y aún así, fíjate lo que hizo la gente. No abucheó. No se fue. Se quedó de pie, aplaudiendo, despidiendo a los suyos con la frente en alto. Porque este pueblo ya aprendió algo que pocos saben hacer, sabe perder sin dejar de querer. Sabe caer y seguir amando la camiseta igual. Pero aquí viene lo que de verdad hace de anoche una noche histórica. Y no tiene que ver con Inglaterra. Tiene que ver con ese dato que te vengo prometiendo. Con la única llave que siempre había abierto la puerta del quinto partido. Escúchalo bien, porque lo cambia todo. Aquí está el dato que amarra estos 50 años. Vuelve conmigo a las dos únicas veces que México pisó un quinto partido. 1970. 1986. ¿Qué tienen en común, además del resultado? Las dos fueron en casa. Las dos veces, México era el anfitrión del Mundial. Esa es la única condición que, en toda la historia, le ha abierto a México la puerta del quinto partido, jugar en su propia casa. Nunca, jamás, México ha llegado a un quinto partido fuera de México. Solo lo logró cuando el Mundial se jugó aquí. 2 veces fuimos sede. 2 veces llegamos. Esa era la fórmula. Y ahora entiende lo que pasó anoche. Este 2026, el Mundial volvió a jugarse en México. Por tercera vez, éramos casa. Estaba puesta, otra vez, la única condición que alguna vez había funcionado. La llave estaba en la cerradura. El escenario, perfecto. Y por primera vez en la historia, la casa no alcanzó. Escúchalo bien, porque esto es lo que hace de anoche algo distinto a todas las otras eliminaciones. Por primera vez, México fue anfitrión de un mundial y no llegó al quinto partido. La única puerta que siempre se nos había abierto, esta vez se cerró con nosotros adentro, viéndola de frente. No fue una derrota más. Fue la caída de la última fórmula que nos quedaba. Por eso la de anoche no es solo otra vez octavos. Es el día en que la maldición demostró que ya no depende del escenario. Nos alcanzó en el único lugar donde nunca nos había alcanzado, en casa. Y ese, mi estimado, es el dato que ningún marcador te iba a contar. Y aquí es donde alguien esperaría que yo cierre con tristeza. Pero no. Porque hay otra forma de ver estos 50 años, y es la única que de verdad importa. Un país que pierde y se rinde, desaparece. Un país que pierde y sigue creyendo, ese país no está maldito. Ese país es fiel. Piénsalo. Medio siglo de golpes en el mismo lugar, y la gente sigue llenando el Azteca. 7, 8 decepciones seguidas, y el Zócalo sigue desbordándose cada 4 años. Eso no es terquedad. Eso es amor. Y un amor así, tarde o temprano, encuentra su recompensa. Porque los niños que anoche lloraron en las gradas con la cara pintada de verde, esos van a ser los que un día rompan la maldición. El sueño no se murió anoche. Cambió de manos.
Pasó de los abuelos que vieron el 86, a los papás que sufrieron el 2014, a estos niños que apenas empiezan su propia historia con la selección. Y el camino sigue. Vienen más mundiales. Viene una generación nueva que creció viendo el Azteca lleno. Y algún día, en algún estadio, en México o del otro lado del mundo, esta selección va a cruzar por fin esa frontera. Y cuando ese día llegue, medio siglo de espera va a valer cada lágrima. Porque las glorias que más cuesta alcanzar son las que nunca se olvidan. Así que ya lo sabes. Anoche México volvió a caer en octavos, otra vez a un paso del quinto partido, y esta vez en su propia casa. Pero si algo nos enseñó esta noche, es que esta afición no se rinde jamás. Y quiero saber tu historia. Aquí abajo, en los comentarios, ¿cuál fue la eliminación que más te dolió? ¿El 2002 contra Estados Unidos? ¿El no era penal del 2014? ¿O esta de anoche, en casa? Cuéntamela, porque en este canal tu voz es la que manda, y estos 50 años los hemos vivido juntos. Y si tú también sigues creyendo, si tú también quieres estar ahí el día que por fin se rompa esta maldición, déjame decirte algo, no dejes de creer conmigo. Te dejé algo aquí abajo, completamente gratis, para los que quieren seguir este camino, un pequeño kit del Mundial, el camino al quinto partido, con toda esta historia y los datos de medio siglo de selección. Está en la descripción y en los comentarios fijados. Es mi regalo para esta afición. Y si te sientes orgulloso de este país que pierde de pie y nunca deja de creer, revienta el botón de me gusta, suscríbete y activa la campanita. Porque el sueño del quinto partido sigue vivo, la historia de México apenas va a mitad del camino, y yo te la voy a seguir contando, de dónde venimos, dónde estamos, y el día en que por fin lo logremos. Nos vemos en la próxima. Y que viva México.